Muy estimados estudiantes, bienvenidos al tercer corte. Fíjense cómo vamos avanzando. Estoy muy orgulloso de ustedes. Ya vamos a iniciar el comienzo, ya vamos a iniciar el tercer y último corte de nuestro programa. Así que vamos adelante. Y el tema que nos convoca en esta ocasión es nada más ni nada menos que la acción y la contradicción. Entonces, fíjense ustedes todo lo que ha pasado hasta ahora. Ustedes ya conocen los orígenes del derecho procesal, ya conocen el tema del derecho procesal, conocen su fundamento constitucional, han visto una interesante generalidad sobre el proceso y sobre las medidas cautelares. Luego estudiamos la jurisdicción y estudiamos cómo está todo el organigrama jurisdiccional del país y ahora vamos a probablemente lo más interesante del tema, que es la acción y la contradicción. Y acá yo quiero hacer salvedad necesaria, una salvedad necesaria sobre la que no he hecho diapositivas, pero bueno, no todo está en las diapositivas, aquí está el tema de las clases, que hay que darlas, y en las clases se explican las cosas. Eh, ahí nosotros vamos a ver dos temas. Vamos a ver la acción y la contradicción como dos temas en una clase y luego la semana entrante vamos a ver la pretensión y la oposición de la pretensión. Y realmente sobre la acción y la pretensión los estudiantes normalmente suelen tener una confusión porque se manejan unos lenguajes muy similares. Entonces yo ahora voy a hacer una diferenciación. Lo primero que quiero es definir la acción. Y ustedes este término lo van a escuchar durante toda su carrera. La acción cambiaria directa, la acción cambiaria de regreso, la acción ejecutiva, la acción causativa. Ustedes van a escuchar todo este tema de las acciones. Entonces vamos a definir la acción. La acción la podríamos definir muy sencillamente como la facultad de impulsar la actividad jurisdiccional. Es decir, al ser ejercitada, el juzgador deberá resolver la pretensión que integra la demanda o escrito jurídico que se ha presentado. Eh, Carlos Arellano García tiene un libro muy interesante que se llama Teoría General del Proceso, lo recomiendo, y él cita a Cipriano Gómez Lara en su libro de Teoría General del Proceso en la página 254, cita a este autor lo siguiente, dice: así, el derecho subjetivo es algo que se tiene o que no se tiene, y por el contrario, la pretensión es algo que se hace o no se hace. Es decir, la pretensión es actividad, es conducta. Es claro que la existencia de un derecho subjetivo se puede derivar de una pretensión, y de la existencia de la pretensión se puede llegar a la acción como una de las formas de hacer valer la pretensión. Ahora, esto parece un trabalenguas, pero no lo es. Escúchese bien. Quienes hayan dado conmigo Derecho Civil General y Personas, que en nuestro grupo hay bastantes, saben que es un derecho subjetivo y saben que es un derecho objetivo. Derecho objetivo es el que se encuentra en el ordenamiento jurídico. Son todas las normas que tienen unas descripciones que dicen tal cosa, la vida, la intimidad, etcétera. Y el derecho subjetivo es una reclamación que se hace de manera unidimensional, una reclamación que hace el sujeto sobre un derecho que le asiste y él hace esta reclamación. Entonces, ¿dónde centra esto en el tema de la acción y de la pretensión? Es que cuando uno hace un reclamo ante la autoridad jurisdiccional, uno está haciendo un reclamo de qué? De un derecho subjetivo. Un derecho subjetivo que por supuesto está amparado en un derecho objetivo.
El derecho objetivo, nuevamente, vamos a comenzar otra vez. Derecho objetivo es el ordenamiento jurídico. Nuestra constitución política, derecho objetivo. Códigos, tanto procesales como sustanciales, derecho objetivo. Procesales, pues todos los procesales, en mi caso, teoría general de procesos. Sustanciales, código civil, código de comercio, código administrativo, etc. Pero resulta que el individuo se enfrenta a situaciones en donde necesita reclamar derecho. Ejemplo clásico que yo siempre digo cuando nos enfrentamos a esa situación o para especificar qué es un derecho subjetivo. ¿Cómo se subjetiviza el derecho? Ok, supongamos que una persona necesita un medicamento que no hace parte del plan obligatorio de salud y para lo cual impetra una acción de tutela. En el momento en que impetra la acción, estamos hablando de la acción de tutela, hay una pretensión, hay un petitum. La pretensión es lo que se pide. Ojo, y en ese momento está subjetivizando el derecho, porque él no tiene el medicamento. Ojo, no tiene el medicamento y pide el derecho de tenerlo. Entonces, ¿dónde está todo en el derecho objetivo? En el derecho objetivo están todas las garantías. En el derecho objetivo aparece qué es la acción de tutela, para qué sirve, están todos los derechos, y él hace una reclamación que se fundamenta en el derecho objetivo, pero una reclamación para sí, para el sujeto. En este caso, podemos observar que hay una acción, que es la acción de tutela, y esa acción de tutela se presenta en búsqueda de un derecho objetivo, de algo que no se tiene, pero que se solicita. La acción, recordemos la definición que yo di, es la facultad de impulsar la actividad jurisdiccional. Entonces, la acción de tutela, a través de la acción de tutela, se impulsa la actividad jurisdiccional. ¿Para qué? Para que el juez, el juzgador, resuelva la pretensión. ¿Qué es la pretensión? Lo que se pide dentro de la acción. La acción, ojo, la acción hay que verlo, digamos, como lo genérico. En la acción, digamos, está todo. En la acción no solamente está la pretensión, están los fundamentos de derecho, están los antecedentes, están diferentes eh, partes, hay una parte de notificaciones, etcétera. Pero dentro de la acción está la pretensión. Nosotros después vamos a estudiar la pretensión. Entonces no quiero que se confundan. Entonces lo primero es la acción. Entonces, nuevamente, la acción es la facultad de impulsar la actividad jurisdiccional. El juez entonces debe resolver la pretensión que se encuentra en la acción. ¿Qué es la pretensión? Lo que se pide a través de la acción. Entonces no quiero que ustedes vayan a crear o a considerar que la pretensión y la acción son lo mismo. No. Ojo, la acción impulsa la actividad jurisdiccional. Y dentro de la acción está lo que se pide, la pretensión, el petitum. ¿Ok? ¿Qué importancia hay aquí? Que bueno, ¿dónde está el derecho de poder presentar la acción? En el derecho objetivo, es decir, todas las leyes, todo lo que compone el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Y qué es el derecho subjetivo? Cuando se necesita algo, cuando se necesita un derecho que no se tiene, cuando yo tomo todo ese ordenamiento jurídico y lo reclamo, y del ordenamiento jurídico hago un reclamo, en ese momento yo estoy subjetivizando el derecho. Así que en toda acción hay un reclamo, es decir, que en toda acción se está subjetivizando el derecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante aquí ver? Que para uno ejercer una acción es necesario que exista un derecho subjetivo a favor de uno. ¿Ok? Y entonces, uno pretenda ese derecho objetivo hacerlo valer a través de una acción. Entonces, vamos a decir cómo se llama la acción en términos coloquiales. Demanda, demanda ejecutiva, acción ejecutiva.
demanda ordinaria, acción ordinaria. Ojo. Eh, y pretensión, pretensión es algo que se hace o no se hace. Y la acción es la forma de hacer valer la pretensión. Entonces, la acción es la demanda y la pretensión es la parte más importante de la demanda, porque en la pretensión es donde uno le pide a el juzgador, al juez, darle un derecho. Ok, muchachos, entonces no quiero que se vayan em, a confundir con acción y pretensión. Se los digo porque cuando yo he dado esta materia anteriormente he visto alguna dificultad en asimilar la pretensión y la acción, y los estudiantes tienden a entenderla como si fueran lo mismo, y no son lo mismo. La acción es una demanda y la pretensión está contenida en la demanda, hace parte de la demanda, ¿ok? La demanda o la acción tienen otro tipo de cosas. Tienen una historia que contar que está en los antecedentes, tiene una identificación de quién es el abogado, quiénes son las partes, hay unos fundamentos de derecho y hay una pretensión, ¿ok? Muy bien. Entonces ahora quiero que veamos cuáles son los elementos de la acción. Y hay tres elementos, que son los sujetos, el objeto y la causa. Ojo, estamos viendo acción. De forma coloquial se dice la demanda, ¿ok? Una demanda civil, una acción civil. Entonces, los sujetos constituyen el elemento subjetivo de la pretensión, son las personas que hacen parte de el, del accionar jurisdiccional. Y los sujetos son parte del proceso, sujetos de la relación jurídico-material debatida dentro del proceso. El objeto es lo que se desea alcanzar con la sentencia, el cumplimiento de una obligación, puede ser. Y la causa o fundamento jurídico de la pretensión, la razón que le da el sentido al proceso, a la investigación, y, y que en últimas es lo que implica que se pueda llevar adelante la acción, es decir, que esté en derecho. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos de la acción? Los sujetos, el objeto y la causa. Nuevamente, los sujetos, el elemento objetivo. ¿Cómo nosotros en lenguaje coloquial, no en lenguaje coloquial, también en lenguaje jurídico, pero menos técnico, decimos las partes? En una demanda nosotros podemos identificar siempre que hay tres partes. Una parte es quien impetra la acción, el demandante. Otra parte es el demandado o los demandados, pero hay una tercera parte que es el juzgador, el juez, que debe resolver a quién le da la razón. La segunda parte, o segundo elemento de la acción, es el objeto, ¿ok? El objeto es lo que se desea alcanzar con la sentencia. Es decir, se inicia el proceso con la demanda, pero eventualmente llegará el juez a tomar una decisión con la sentencia. Esa decisión le da la razón a alguna de las partes. Bueno, ese es el objeto como elemento de la acción. Y el tercero es la causa. La causa, que es el fundamento jurídico de lo que se pretende. Nuevamente les digo, en la acción hay una parte que es la pretensión, que es lo que se pretende, y lo que sea que se pretenda, muchachos, lo que sea que se le pida al juez, tiene que tener un fundamento jurídico. Muy bien, entonces ya hemos visto la definición de la acción, ya saben que no es lo mismo que la pretensión, y ya saben cuáles son los elementos de la acción. Así que continuamos. Muy bien, continuamos. Entonces, después de haber definido la acción
y de haber visto cuáles son sus elementos, ahora vamos a ver sus clasificaciones. Y digo clasificaciones en plural porque hay diferentes clasificaciones de las acciones. La primera es de acuerdo al proceso. Y aquí entonces tenemos que recordar eh, clases anteriores de teoría general del proceso, en donde yo les explicaba a ustedes que en derecho proceso es pleito. Por proceso se entiende una, un litigio entre partes que tiene que ser resuelto por un funcionario con autoridad, investido con autoridad para poder decidir, ¿ok? Eh, para evitar justicia por propia mano, etcétera. Entonces, de acuerdo al proceso, de acuerdo a los procesos, las acciones pueden ser de conocimientos, de ejecución y precautorias. La acción de conocimiento, como su nombre lo indica, persigue la declaración de certeza del derecho. Estas a su vez se dividen en acciones de condena constitutivas y declarativas. Las primeras son las que generan una obligación de dar o hacer. Las segundas declara el derecho y crea o modifica una situación jurídica, y la tercera persigue una sentencia con una declaración a causa de una relación jurídica. Ok. La acción es de conocimiento, indudablemente, en procesos o pleitos de conocimiento, también llamados de cognición o declarativos. La acción de ejecución, por supuesto, su nombre de procesos ejecutivos, es la potestad de ejecutar actuaciones jurídicas emanadas por la ley. Eh, sobre estas acciones de ejecución tenemos que decir que en estas se ejecutan derechos ciertos, derechos sobre los cuales no hay ninguna incertidumbre. Se diferencian de las primeras, de las acciones de conocimiento, porque en las acciones de conocimiento lo que se pide o se persigue, o sea, la pretensión es buscar la certidumbre de un derecho, es solicitar un derecho. La acción de ejecución, por el contrario, parte de un derecho cierto y lo que busca es ejecutar ese derecho cierto, concretizarlo, materializarlo. ¿Ok? Eh, un ejemplo de una acción ejecutiva, ejemplos que he dado anteriormente, pueden ser, por ejemplo, ejecutar un cheque. En el cheque dice, páguese la suma de a favor de. Es un derecho cierto. Primero, es un documento que es un título valor, que tiene toda, digamos, la solemnidad de título valor el documento. Segundo, contiene una obligación clara, expresa y exigible y identifica las partes. ¿Cierto? El cheque pertenece a una cuenta de fulano de tal o de alguna institución privada y dice, páguese a favor de fulano de tal, o una institución privada puede ser también, o una institución pública, una persona jurídica o una persona natural, y páguese la suma de, y hay una suma, ¿cierto? Entonces se trata de un derecho cierto, se trata de un derecho revestido de certidumbre. Pero ¿qué ocurre si la persona va al banco a cambiar el cheque y el cheque no tiene fondos? Entonces, lo que se busca con una acción ejecutiva es concretizar un derecho cierto, es decir, el juez, a través de la potestad jurisdiccional, lo que hace es encauzar la acción ejecutiva para, a través de una sentencia, obligar, coaccionar a el demandado a que cumpla con la obligación, que en este caso es una obligación de pagar. La acción de conocimiento, a diferencia de la acción ejecutiva, parte de la incertidumbre, eh, y recuerden que este tipo de acciones de conocimiento, de cognición o declarativas tiene tres acciones que pueden ser de condena, constitutivas o declarativas. De condena generan una obligación de dar o hacer. ¿En qué sentido generan una obligación de dar o hacer? Hombre, las acciones de condena van a generar en la sentencia, en la decisión judicial, una obligación de dar.
condeno al pago de intereses moratorios de tanto al tanto. Se condena o se sanciona y se obliga al demandado o al demandante a pagar agencias en derecho y, y gastos procesales. Eso es una acción de condena. Están dentro de las acciones de conocimiento. ¿Por qué? Porque generan una obligación de dar, hacer o de pagar. Las constitutivas, recuerden que las constitutivas son acciones, demandas que buscan modificar una situación jurídica existente. Ejemplo, la acción de divorcio. ¿Por qué? Porque hay una situación jurídica que se dio a través de un matrimonio, hay una sociedad conyugal, hay unos esposos, y lo que busca el divorcio precisamente es cambiar una situación jurídica o una relación jurídica existente. Y la tercera, que es la declarativa, es aquella encausada en la declaración o la que pide declarar un derecho, que busca la declaración de un derecho. Por ejemplo, cuando se le pide al juez que declare la existencia de un contrato. Entonces, aquí vemos claramente la diferencia entre las acciones de conocimiento y las acciones de ejecución. Ahora, tenemos también las acciones precautorias, y de esas, mis queridos estudiantes, ya saben bastantísimo ustedes porque estudiaron las medidas cautelares. Y las acciones precautorias son precisamente las que se solicitan a través de las medidas cautelares. ¿Ok? Es una forma del proceso, son balances que realiza el juez para adoptar medidas respecto al juicio y la situación jurídica organizada. Como ustedes saben, las medidas cautelares buscan anticipar la pena y tienen un efecto muy interesante porque crean sanciones y crean obligaciones antes de que el juez dicte sentencia. Pero este es un tema ya bastante explorado por nosotros y también evaluado. Así que seguimos con la próxima diapositiva. Ok, ahora vamos a ver la clasificación de las acciones de acuerdo al derecho que se protege. Y puede ser, de acuerdo al derecho que se protege, reales, personales, del Estado o mixtas. Entonces, primero las reales. Se originan de derechos reales. Como ustedes saben, un derecho real es aquel derecho que se tiene sobre una cosa. Derechos reales como el dominio, el usufructo, el uso, la habitación, la prenda, la hipoteca, la anticresis. Un ejemplo de una acción que tiende a proteger un derecho real puede ser la restitución del inmueble arrendado por parte del propietario del inmueble. Otro ejemplo puede ser el proceso de pertenencia. Estos son ejemplos, digamos, de acciones, demandas que se demandas o acciones reales, de acuerdo al derecho que se protege. Luego tenemos las personales. Son de carácter patrimonial, pero no se originan en derechos reales, no se originan en cosas que pertenecen a personas, sino que son de carácter patrimonial. Como todos ustedes saben, nosotros, solo por el hecho de ser personas humanas, desde el punto de vista jurídico, tenemos dentro de los atributos de nuestra personalidad un patrimonio. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos poseer cosas, pero también podemos deber cosas. Podemos deber obligaciones financieras, etcétera. Entonces, nuestro patrimonio, pues, hay activos patrimoniales, hay pasivos patrimoniales. Una acción de carácter patrimonial perfectamente puede ser, son acciones personales, como por ejemplo una acción ejecutiva por cheque, por pagaré, por letra de cambio, son de carácter patrimonial. ¿Por qué? Porque son obligaciones, en este caso, o en esos casos, de pagar, y son
obligaciones que son ciertas, ojo, pero están insatisfechas, porque por alguna razón no se concretizaron. El ejemplo que había dado anteriormente, una acción personal de carácter patrimonial es una acción ejecutiva para reivindicar un cheque que no fue pagado cuando fue a ser cobrado al banco. Luego tenemos en la clasificación de acciones, acciones del Estado. Hombre, y las acciones del Estado son aquellas que defienden derechos personalísimos. También le podríamos llamar acciones constitucionales. Ejemplo de las acciones del Estado que defienden derechos personalísimos, tenemos la acción colectiva, tenemos la acción de tutela, tenemos el habeas data y tenemos el habeas corpus. Y acciones mixtas son aquellas que comprenden dos acciones que personales y reales. La acción mixta participa de la naturaleza de la acción real, que ya la definimos, y de la personal, puesto que tiene un principio a un mismo tiempo en una obligación personal y en un derecho real. Esta acción presenta dos acciones reunidas en una sola, pero dos acciones que se dirigen a obtener una misma cosa, porque si tuvieran objetos diferentes, no formarían una acción mixta, sino que formarían o una acción real o una acción personal. Ejemplo de una acción mixta típica es la partición de la herencia, la que tiene cualquier heredero contra sus coherederos para dividir la herencia en común y para ciertas prestaciones personales. En la partición de herencia observamos, observamos esta parte mixta, es decir, esta naturaleza dual de la acción real y de la personal. Entonces, ahora continuemos con otras clasificaciones. Muy bien, y ahora vamos a ver la última clasificación, que es de acuerdo a la finalidad que se persigue, y pueden ser civiles y penales. Penales no, no hay mucho misterio acá, hay un delito, ¿cierto? Y en virtud de ese delito se busca un resarcimiento y se busca también una condena. Y se busca una condena y se busca una sanción. Y las civiles, bueno, en el ámbito del derecho privado y en el ámbito del derecho civil, todo lo que tenga que ver con personas, bienes, obligaciones, contratos, familia, etcétera. Entonces, también aquí podríamos hablar, si hablamos de la finalidad, podríamos hablar también de, aquí le podríamos poner una más, y podríamos poner, de acuerdo a los fines que se persigan, administrativos, cuando giren en torno, digamos, a cuando estas acciones giren en torno a pleitos en los que una de las partes sea el Estado. Entonces, esta última clasificación es muy sencilla, porque civiles, penales o administrativas se configuran de acuerdo al área correspondiente, y hemos visto entonces los criterios para la clasificación de las acciones. Ahora vamos a ver un tema muy interesante, que es la acumulación de demandas y pretensiones. Sin embargo, antes de hablar de la acumulación de demandas y pretensiones, quiero ambientarlo con un caso que me va a ayudar a explicar cómo funciona la acumulación de demandas y pretensiones y también cuál es su utilidad. Y voy a utilizar un ejemplo que yo siempre doy, que yo siempre utilizo, el del camión de Coca-Cola. En este caso, en la circunvalar, va manejando modestamente un camión de Coca-Cola a 140 kilómetros por hora, y de pronto, cuando se acuerda o se da cuenta de la imprudencia, el conductor
intenta frenar y se da cuenta que no puede frenar. Pisa el freno repetidas veces, muchas veces, y es como si no hiciera absolutamente nada. El carro va a 140 kilómetros por hora por delante. Hasta que ocurre lo inevitable, y es que el carro frena, va frenando poco a poco. En este caso el carro va frenando, el camión de Coca-Cola va frenando poco a poco en la medida que va chocando un montón de carros. Al final quedan 30 carros chocados. Y así al final el conductor frenó, pero chocó 30 carros para frenar. ¿Esto qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido desde el punto de vista legal? Ha ocurrido un proceso de responsabilidad extracontractual. Aquí no hay ningún contrato que medie. Aquí tenemos a Coca-Cola que utiliza un medio para distribuir el producto y utilizando ese medio se ha cometido un daño a terceros sin que medie un contrato. Se ha originado un daño. Eso se llama responsabilidad civil extracontractual. Y entonces estas 30 personas deciden impetrar una acción, en este caso una acción de conocimiento en contra de Coca-Cola. Son 30 demandas, pero si se dan cuenta, son 30 demandas porque son 30 almas diferentes, 30 dueños de automóviles, buses y taxis diferentes. Ojo, son 30 personas diferentes, pero si se dan cuenta existe un mismo hecho dañoso, existe una misma causa originadora del daño. ¿Ok? Es más, existe un solo demandado, que es Coca-Cola. Entonces, la pregunta que uno se debería hacer, ¿sería lógico que habiendo sido la misma causa, habiendo sido el mismo demandado y habiendo generado el mismo hecho dañoso, responsabilidad, sería normal que múltiples jueces de la República condenaran a Coca-Cola, o sería más, digamos, lógico, teniendo en cuenta que es un mismo demandado, etcétera, que un solo juez de la República revisara el caso para ver si hay razón de condenar a Coca-Cola e indemnizar a 30 personas? De eso se trata la acumulación de pretensiones. Para que la acumulación de pretensiones pueda, perdón, de eso se llama la acumulación de procesos, de acciones. Perdonen, no ha sido un lapsus. Lo que ocurre, muchachos, es que hay acumulación de pretensiones y hay acumulación de procesos. La acumulación de pretensiones la vamos a ver en la próxima clase, en donde vamos a ver el tema de las pretensiones. Acá estamos viendo el tema de las acciones. Entonces, acumulación de acción sería lo que en nuestro código aparece como acumulación de procesos. Y existen tres requisitos para que se puedan acumular procesos. El primero, que los procesos se estén tramitando en la misma instancia, ya que el trámite de la segunda instancia es diferente al de la primera. Por ejemplo, los términos son disímiles, por ende no podrían acumularse procesos en instancia diferente. Entonces, primero, tienen que estar procesos ya en primera instancia. Segundo, que las pretensiones, es decir, que lo que se ha pedido, hayan sido susceptibles de poder acumularse en una misma demanda. Y tercero, cuando se trate del mismo demandado y las excepciones de mérito se fundamenten en los mismos hechos. Entonces, aquí podemos observar qué requisitos debe cumplir la acumulación de procesos para darse, y de acuerdo a lo que hemos visto, se cumplen en el ejemplo que yo he dado. La pregunta es, ¿hasta cuánto se pueden acumular procesos? Porque aquí lo que ocurrió fue que 30 personas le dieron poder a abogados. Esos abogados son ustedes, y ustedes hicieron las demandas,
fueron a la oficina judicial del centro cívico y presentaron la demanda. Esas demandas se repartieron y llegaron a diferentes procesos. La acumulación, ¿hasta cuándo puede darse? Estoy hablando de acumulación de procesos, acumulación de acción, hasta de la antes de que se fije fecha para la audiencia inicial, que es la primera audiencia. Hasta ahí se puede. Y eso puede ser a petición de parte, o también, si la jurisdicción se ha dado cuenta, quien acumula es el juez que recibió la primera demanda. El que recibió la primera demanda recibe todas las demás. Entonces, con esto pues he explicado la acumulación de acciones. Después voy a explicar, cuando esté en la clase de vida, la acumulación de pretensiones. Sigamos. Y ahora vamos a comenzar a ver el derecho de contradicción. De acuerdo a los procesos de tipo contencioso, la relación de acción y contradicción es complementaria, cuya titularidad reside en el denunciante y en el procesado. La acción en el denunciante, la contradicción en el procesado. El demandante, haciendo uso de su derecho de acción, inicia un proceso judicial en contra de fulano de tal, llamado jurídicamente demandado, quien a su vez ejerce su derecho de contradicción mediante el mecanismo de defensa, oponiéndose o no frente a las pretensiones del demandante, ya sea porque fue escuchado, porque presentó pruebas o porque interpuso algunos de los recursos que la ley procesal consagra. El derecho de contradicción no es opuesto al de la acción, sino complementario. El objetivo y finalidad de las dos son iguales. Para los dos el objetivo es el debido proceso y el fin es la solución justa a la situación planteada en el proceso, es decir, la sentencia que define el proceso, pero que cuyo resultado no dependan de los derechos, sino del derecho material pretendido por el demandante y de las excepciones que se le opongan al mismo, y en ambos casos de las pruebas que se alleguen al proceso. Entonces aquí vemos que el derecho de contradicción es absolutamente natural y complementario a la acción. El derecho de acción se ejerce, entonces deviene la defensa, viene el derecho de contradicción. El objetivo para las dos partes es igual. ¿Por qué? Porque ambos quieren la solución justa del litigio. ¿Ok? Luego hay una pregunta que yo tengo acá. Si el demandado no se opone a la acción iniciada por el demandante, ¿significa que el demandado no ejerció su derecho de contradicción? Si una persona es demandada, ojo, es notificada, pero no le interesa, no sé, no le da poder al abogado, significa, no comparece al proceso, significa que el demandado no ejerció su derecho de contradicción. Pues, como veremos más adelante, por supuesto que él lo ejerce, pero lo va a ejercer de una forma negativa. Continuamos. Ahora vamos a ver el concepto, elementos y naturaleza jurídica del derecho de contradicción. David Echandía, uno de los grandes maestros de derecho procesal colombiano, define al derecho de contradicción como aquel derecho de obtener una decisión justa del litigio. Ojo,
el derecho de contradicción es el derecho de obtener una decisión justa del litigio que se plantea al demandado o acerca de la imputación que se le sigue al procesado, mediante la sentencia que debe dictarse en el proceso, luego de tener la oportunidad de ser oído en igualdad de circunstancias y condiciones para defenderse, alegar, probar e interponer recursos que la ley consagre. Entonces el derecho de contradicción es un derecho que sirve para obtener una decisión justa de un litigio, pero a través de la cosmovisión o de la perspectiva del demandado, en su calidad de procesado. ¿Y qué busca él con con ese derecho de contradicción? Busca buscar justicia a través de la decisión judicial. La decisión judicial se va a ver materializada en la sentencia. Ahora, Azula Camacho cita a Hugo Rocco. Azula Camacho es otro de los grandes procesalistas colombianos y cita a Hugo Rocco, que es un maestro internacional de derecho procesal, y Hugo Rocco define la contradicción como el derecho que tiene el demandado o sindicado con base al principio constitucional, indudablemente debido proceso, para intervenir en el proceso y poder ejercer su derecho de defensa. El derecho de contradicción entonces es el derecho constitucional que tiene el demandado para intervenir en el proceso y poder ejercer su defensa en un plano de igualdad de oportunidades y derechos mediante los mecanismos adecuados que la ley consagra. Este, muchachos, es el concepto del derecho de contradicción y ahora vamos a ver elementos y naturaleza jurídica. En los elementos del derecho de contradicción tenemos tres: sujetos, objeto y el fin. Los sujetos, el objeto y el fin. Los sujetos, bueno, acá intercambian las cosas. En la acción, ¿quién era el sujeto activo? El demandante. El sujeto activo en la contradicción es el demandado, el sindicado, imputado, procesado o acusado, según fuera el caso. Estos también, ojo, son llamados sujetos pasivos de la pretensión. Y como sujeto pasivo del derecho de contradicción es el Estado, representado por el funcionario judicial, el juez de la causa. El Estado también es un sujeto pasivo del derecho de contradicción. ¿Por qué? Porque el Estado es el que va a tomar una decisión para resolver el litigio a través del juez de la República. El objeto, segundo elemento, el objeto. El objeto del derecho de contradicción tiene como objetivo el proceso, es decir, la oportunidad de que el demandado sea oído en el mismo para ejercicio del derecho a la defensa en igualdad de condiciones, facultades y cargas, y con él la obtención de una sentencia justa y legal, cualquiera que sea. Porque la sentencia puede que sea en favor del demandado o puede que sea en favor del demandante. Pero el objeto es que quien ejerza la contradicción pueda ser escuchado en juicio y pueda ejercer su derecho de defensa en igualdad de condiciones, o sea, es decir, suministrar pruebas, etcétera, en igualdad de condiciones como lo hace el demandante. Y el fin. El derecho de contradicción tiene dos fines, uno principal y otro accesorio. El principal es la satisfacción del interés general en la justicia por conducto del Estado, impidiendo así la justicia por propia mano. Es decir, que se haga justicia a través de un funcionario judicial y a través de
una providencia judicial, que en este caso es una sentencia. Una sentencia. El juez decide quién gana, quién pierde, y no hay justicia por propia mano. El segundo fin que tiene el derecho de contradicción es accesorio y tiene relación con el interés particular del demandado, sindicado o imputado, contrayéndose a su derecho de defensa y libertad individual. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho de contradicción? Para nosotros saber cuál es la naturaleza jurídica del derecho de contradicción, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿dónde surge el derecho de contradicción? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, primero que todo, que alguien presenta una demanda, presenta una acción, ¿cierto? Pero esa acción de pronto está mal presentada y el juez no la tiene en cuenta, no llena los requisitos formales, etc. Pero ¿qué ocurre si el juez sí la tiene en cuenta y admite esa demanda? Si el juez admite la demanda, ojo, inmediatamente admite una demanda, surge inmediatamente el derecho de contradicción. Y he ahí la naturaleza jurídica. Por eso el derecho de contradicción existe desde el momento en que fue admitida por el juez la demanda contenciosa, independientemente no sólo de la razón o sin razón que acompañe la pretensión del demandante, sino de que el demandado se oponga o no a ella, proponga o no excepciones, y de la seriedad de estas, o desde el momento en que contra una persona surge la investigación penal sumaria previa a la imputación fundada o infundada. Ahora, para finalizar la clase, vamos a ver distintas formas de ejercer ese derecho de defensa o derecho de contradicción. Entonces ya sabemos que el derecho de contradicción le permite al demandado asumir o adoptar vías, conductas, las cuales con fundamento en Davis Echandía o Azula Camacho se pueden concretar, que son las siguientes. Entonces, vamos a ver diferentes formas de ejercer la contradicción. La primera forma de ejercer la contradicción es una totalmente negativa. Ojo, ¿se acuerdan cuando les hacía la pregunta si un demandado no contesta la demanda, está ejerciendo contradicción? Pues la respuesta es que sí, pero la está ejerciendo de manera totalmente negativa. Esto se da cuando el demandado se limita a recibir la notificación de la demanda, sin adoptar ninguna actitud, sin comparecer ni contestar la primera demanda o sin rendir indagatoria ni designar abogado que lo represente. Así, de simple. Como yo les he contado o les conté, es la historia de mi primer caso. El primer caso que yo tuve cuando en el año 2000, creo que fue en el año 2002, en la primera oficina de abogados en la que trabajé, recibí la instrucción de presentar una demanda ordinaria, una demanda declarativa, eh, con muy poca fuerza probatoria. Sin embargo, tuve la fortuna de que el demandado no compareció, fue notificado, pero se limitó a recibir la notificación y no adoptó ninguna actitud, digamos, de contestar la demanda ni nada de eso. El juez, ¿qué ocurrió? Vio solamente una posición, una verdad que fue la mía, y gané el caso. Un caso difícil de ganar, tuve mucha suerte. Así se ejerce una contradicción negativa. Pero se ejerce la contradicción, sí. Se ejerce la contradicción desde el punto de vista negativo cuando me limito a recibir la notificación y no hago más nada. La segunda forma
de uno, eh, de uno ejercer la contradicción es una forma totalmente pasiva, no negativa, sino pasiva. Se da cuando el demandado sí contesta la demanda, pero no asume una actitud a favor o en contra de las pretensiones del demandante. Esto es como, por ejemplo, al hecho uno, en donde se narra, por ejemplo, supongamos que es una acción ejecutiva, que es una acción ejecutiva para el pago de una obligación en un pagaré, y entonces en el hecho uno se narra cuando la persona le solicita un préstamo a otra, y entonces a ese hecho uno se responde eh, eh, que se pruebe en el proceso, por ejemplo, eh, que se pruebe sobre el hecho uno, que se pruebe. O sea, igual es una posición bastante displicente para con la jurisdicción, para con el juez, que se pruebe. Pero si así responden, fíjense que el demandado no está diciendo que sí ni que no, es una forma pasiva. Responde sí, por eso no es negativa, pero es pasiva porque no asume una defensa determinada, sino que plantea algo, o sea, plantea que, que, se, que se atiene a lo que se prueba en el proceso. Sigamos. ¿Ok? Otra forma de ejercer el derecho de contradicción es de allanamiento. Se da cuando el demandado acepta las pretensiones, los hechos que lo funda, ya sea expresa o tácitamente, en algunos procesos es tácito, cuando el demandado no contesta la demanda, y es cuando el juez debe, después de expirado el término de traslado, dictar sentencia favorable al demandado. Es decir, allanamiento es cuando se aceptan los hechos y las pretensiones del demandante. Al hecho uno, por ejemplo, sí es cierto. Hecho 2, sí es cierto. Hecho 3, sí es cierto. Sobre la pretensión, no me opongo a las pretensiones. Entonces, básicamente, yo le estoy diciendo al juez, sabe que el demandante tiene toda la razón de haberme demandado. Yo sí le debo la plata, yo sí le hice un préstamo, ese préstamo se lo garanticé en un pagaré o en una letra de cambio y no se lo he pagado. No porque no quiera, es que no he tenido plata, pero el demandante tiene toda la razón. Eso se llama allanarse a la demanda. Otra forma, y la otra forma de ejercer el derecho de contradicción es la oposición, que lo que busca el demandado es dejar sin efectos la pretensión, es decir, ahí ataca. Con esta última forma es cuando se ataca a la pretensión. Busca de esta forma ganar el pleito. Y esto lo hace el demandado porque tiene derecho y tiene pruebas para ejercer la oposición. En la objeción, el demandado interviene y contesta la demanda para negar los hechos y pretensiones invocados por el demandante en la demanda. Aquel puede solicitar pruebas, pero sin oponer otros hechos que conduzcan a paralizar o destruir la pretensión. Es decir, no propone excepciones. Otra forma de ejercer la oposición, una es la objeción, la otra es la excepción. Se presenta cuando el demandado no se limita a objetar eh, lo que el demandante ha invocado en la demanda, sino que lleva el litigio a un terreno distinto mediante la alegación y prueba de otros hechos externos que conducen a desvirtuar la pretensión del demandante. Estas son las excepciones. Las excepciones pueden ser de dos formas, previas y de mérito.
o de fondo. Las previas, el demandado propone los denominados impedimentos procesales, que consisten en todas aquellas circunstancias que tienden a subsanar irregularidades en el proceso, como por ejemplo competencia, capacidad. Excepciones previas son excepciones que se plantean para mejorar el proceso. Es una forma de ejercer la contradicción, pero invocando hechos externos. Como por ejemplo, le dice uno al juez: señor juez, la demanda que fue presentada en mi contra no ha reunido los requisitos formales de la demanda. Ahí yo estoy atacando la demanda, o se está atacando la demanda a través de una excepción previa alegando hechos externos a la demanda, pero lo que en fin se busca es que se componga el proceso, que se arregle el proceso para que pueda seguir. ¿Ok? O como por ejemplo el tema de la competencia. Señor juez, usted no es competente para conocer este asunto. Todo lo que se busca es que atienda el asunto el juez competente. Y la última forma de ejercer la contradicción es la demanda en reconvención. La demanda en reconvención es la famosa contrademanda, pero el nombre técnico es demanda en reconvención. Es la demanda del demandado. El demandante presenta una demanda, el demandado contesta, pero si el demandado tiene pretensiones fundamentadas en derechos y en pruebas, el que fue demandado también puede presentar demanda en contra del demandante. A esta se llama demanda en reconvención, también conocida como contrademanda. Es la demanda que el demandado formula contra el demandante para hacer valer su propia pretensión. Es decir, se la da la existencia de dos demandas, la original y la de reconvención. Tengan en cuenta que cada demandado o imputado tiene su propio derecho de contradicción, es decir, que el que demanda primero genera en el demandado un derecho de contradicción, pero si el demandado ejerce la contrademanda o la demanda de reconvención, el demandante ahora también tiene que ejercer su derecho o tiene derecho de contradicción. Con esto, muchachos, termino la exposición de este curso y para la próxima clase vamos a seguir, pero con la pretensión. Hasta luego.